de la mañana con 7 minutos. Estamos en la mañana de la 90.5 Urbana, que es la radio del rock nacional. La temperatura en la ciudad de Villa Mercedes, la humedad relativa al ambiente del 93%, el viento es del sector suroeste con ráfagas de entre 8 y 14 kilómetros. Para hoy se prevé una máxima de 18 grados, algo nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Muy buen día, Walter. ¿Cómo le va? Walter Calderón, coequiper de Mañanas Urbanas. Buen día, Juan. Muy bien, buen día, audiencia. La verdad que es una mañana fresquita pero linda. Ya hablamos con los mates. Sí, con mucho espíritu de generar más conciencia política en la sociedad. Y la verdad que, permitime esto, un gran saludo a la hinchada de River, que ganamos, pasamos y en las finales. Bien ahí, así bien ahí. Que vamos, la banda todavía. Walter, bueno, da mucho que hablar lo que está pasando en el mundo. Bueno, hay que tener en cuenta, como decía ayer este gran analista político Eduardo Muñoz Rey, que estuvo aquí hablando en este programa, que hay que tener en cuenta lo que pasa afuera, lo que pasa geopolíticamente, para tener en cuenta lo que pasa en este país y en esta provincia después, ¿no? Hubo un informe del Instituto de la Guerra que habla de la guerra cognitiva, y ha confirmado las conexiones que hay entre el Kremlin y grupos de desinformación argentina. Este documento está desarrollando un conglomerado mediático a escala mundial, con el objetivo de influir en la opinión pública, de moldear narrativas políticas en distintos países. Bueno, un país que ya tomó medidas fue Polonia. Decidió prácticamente expulsar de Polonia todo lo que tuviese que ver con el gobierno ruso. Este informe, de este entramado, forma parte de esta estrategia cognitiva que está orientada a influir en temas de decisiones en Occidente para mejorar la imagen de Vladimir Putin. En este marco, Rusia ha desplegado esta red que combina medios estatales, acuerdos de cooperación, formación de periodistas en distintos países, ¿no? Bueno, entre los actores centrales aparecen agencias como TASS, Rosilla, RT, agencias rusas, ¿no? Toda esta estructura ha permitido instalar una narrativa, un ecosistema informativo. En el caso de Argentina, este informe detalla acuerdos concretos que refuerzan esta estrategia. Uno de ellos es el vínculo entre Sputnik y el medio digital Ahora San Juan, aquí en la Argentina. Un documento que fue firmado en diciembre del año 2022. Lógicamente, esta red TV BRICS avanzó con asociaciones en el país como el medio Ahora San Juan, y estos datos se conectan directamente con otra investigación que expuso esta red de desinformación en nuestro país, esta red rusa, por la cual fue detenido y un ciudadano ruso y deportado de Argentina. Y entre los sitios que aparecen en Argentina está Diario Con Voz, El Destape, Diario Registrado, C5N, el medio Política Argentina, entre muchos otros. Algo a tener en cuenta, ¿no? Esta injerencia de Rusia para desinformar y para desacreditar la imagen del gobierno actual. Es tremendo,
Es tremendo. Después otra de las cosas que sigue dando que hablar, Walter, es lo que ha pasado con la marcha universitaria, la marcha por el financiamiento. Sí, la verdad que la marcha ha sido muy importante, mucha movilización en el país. En el país se calculan alrededor de 1,5 millones de personas en todo el territorio nacional. Y la verdad que el tema de las agencias rusas sigue muy vigente. En la marcha los que leen la política de fondo, te das cuenta de que la oposición kirchnerista utiliza muy bien estos resortes que han quedado de esa inteligencia rusa para desinformar y llevar a la sociedad una visión de un desastre generalizado de la sociedad argentina. Si vos empezás a hablar con la gente, como les pasó ayer, te das cuenta que la visión que tienen sobre la universidad es muy dispar, y cuando vos empezás a hilar fino con respecto a la parte económica, a la parte administrativa, a la parte donde se dilapida el recurso, vos fijate que todos empiezan a patinar, porque el discurso está tan metido a través de esta red de espías rusos, que ha hecho de que haya un relato tan grande, pero no solo en eso, en todo, porque vos fíjate que vos decís, no, pero vos fíjate que se gasta tanto o pasa tal cosa, y ahí nomás te salen con relatos. La narrativa que se construye, toda esa narrativa se destruye con datos empíricos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, si hablamos del artículo 59 de la Ley de Educación Superior, que establece que las universidades están dentro del régimen de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Y el artículo 7 de dicha ley establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo y la Auditoría General de la Nación, es un órgano de poder legislativo que ejercen ambas control de auditoría. Por eso las universidades no quieren dejarse auditar y han interpuesto medidas cautelares para que no sean auditadas. Claro, el problema de ellos, ¿sabes cuál es? Que vayan y toquen la caja. Porque la caja de las universidades, por más chiquita que sea, es inmensamente grande. Yo siempre, viste que te digo, hablo con conocimiento de causa. Entonces, les molesta a unos y a otros, a propios y ajenos, porque la verdad que se maneja muchísimo dinero, muchísimo. Porque no es solo el recurso económico, sino el recurso de inicio, el de los vehículos que tienen las universidades por un lado y las facultades por el otro, el recurso de los centros de estudiantes, el recurso de los gremialistas dentro de la universidad, utilizar todo lo que es la estructura universitaria en fin y en pos de hacer y desarrollar política. Uno de los datos a tener en cuenta es, por ejemplo, que yo lo he vivido, Walter, que en un primer año entran 1.500 alumnos de una carrera y al segundo año ya está a la mitad. Te queda la mitad, en el tercero 3/4 de esa mitad, y cuando llegas a quinto te queda el 10%. Primero sí, es verdad, es como decían ayer Andrés, hay una cuestión económica, hay una cuestión que la gente que entra va creciendo, porque también hay un desarrollo, que la gente entra con 18 años, la masa crítica, y después va creciendo, y obviamente necesitan sus recursos, salen al campo laboral, y por ahí
estando trabajando ya no tienen la misma cantidad de horas que le pueden dedicar, o son trabajos muy específicos donde, bueno, tenés que laborar 12 horas en una fábrica y cuando salís y por ahí es medio como que no tenés muchas ganas de ir a estudiar o la cabeza no te da. Otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención de la marcha universitaria, Walter, es una entrevista que le hacen a un pibe que estudia en una universidad, no me acuerdo cuál en este momento. Él dice estudiar licenciatura, por ejemplo, en cultura y lenguaje artístico. ¿Cómo? Licenciatura en cultura y lenguaje artístico. Bueno, ves, ahí es donde se ha desperdiciado el recurso. O sea, volvemos a lo mismo. Esa vida laboral podés tener... yo te digo igual, más Estado. Dura 5 años. Más Estado. Por eso, la cultura WON, el WON, que se lo como carajo se llama, encima es para reírse, arma todas estas cosas porque eso es más Estado. Pero es como yo decía ayer, está bien, me parece bárbaro más Estado. Tiene salida. ¿Quién paga? Nosotros. Nosotros, lo paga el privado. O sea, que si no existe el privado, no existe la comercialización entre dos personas privadas, no va a haber nunca un Estado. Esa es la incoherencia de todos estos tipos. Bueno, mirá, esta carrera que está orientada justamente en licenciatura en cultura y lenguaje artístico, el campo laboral que te promueve, son 5 años que tenés que estudiar esto. Bueno, el campo laboral que tiene son centros culturales, museos, gestión pública, bueno, municipalidades, todo más Estado. Pero a ver, ¿qué es lo que puede hacer este tipo? En un museo te doy la derecha. En un comedor barrial te doy la derecha. Pero más de eso, y es necesario una carrera de 5 años, porque por ahí con una tecnicatura es mucho más viable. Porque convengamos, no todas las carreras son necesarias que sean de grado. Hay tecnicaturas que se pueden hacer y son mucho más factibles y llegan mucho más directo a la gente como un profesional que con una carrera de grado. Pero es necesario que una persona estudie 5 años, con lo que nos cuesta a nosotros en la educación pública, para, por ejemplo, proyectar o evaluar un proyecto artístico. No, es una locura. Estudio producción musical para eso. Y es más viable. Totalmente. Es más viable. Tengo amigos que estudian producción musical, han estudiado producción musical, son grandes músicos, son directores de orquesta. Y te permite el campo privado. Totalmente. No necesariamente ir al municipio. O ser profesores de música, puede ser profesor de música en un instituto privado. Porque el título te habilita. Sí, y productor musical. Pero no, acá se desvirtuó la educación en beneficio de una ideología que le convenía al gobierno de turno en ese momento y destruimos el sistema universitario, que nosotros hablamos y hoy lo llenamos la boca con el sistema universitario, pero el sistema universitario está destruido, pero también está destruida la educación secundaria, la vieja educación secundaria, como está destruido el sistema primario. Ahí la semana que viene voy a hablar, lo vamos a sacar al aire a un director y que nos cuente cuáles son los problemas que tiene él como director de escuela secundaria, porque esos males con los que los chicos salen afectan después el rendimiento académico en general, porque decimos, sí, entran mucho y se reciben poco, bárbaro, hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿cuál es el nivel académico con el cual esos pibes llegan a la universidad? Es terrible, porque hay una nivelación, y la nivelación que hay en la universidad pública muchas veces también te deja afuera,
porque cuando vos no probás ese curso nivelatorio que dura por ahí 30 días o 60 días, depende, es eliminatorio. O sea, está bien, no pagá, es libre, gratuita, es irrestricta, pero te lo restringe después la cuestión académica. ¿Por qué? Porque hay chicos o carreras que no pueden bancarse un nivel de entrada de 200 alumnos. Porque no está preparada la carrera, no tiene la cantidad de resorte suficiente para recibir 200 alumnos. Entonces, hacen esto encubierto, eliminan una masa crítica. A ver, lo vemos en medicina. El año pasado, cuando hicieron para ir a hacer las prácticas. Otra, bueno, se me ocurrió ahora, Walter, mientras estábamos charlando, otra carrera es la licenciatura en género y diversidad. Una licenciatura que apunta a formar profesionales capacitados para investigar, diseñar y aplicar políticas con perspectiva de género, igualdad y no discriminación en sectores públicos, privados y comunitarios. El objetivo, desarrollar herramientas teórico-prácticas para identificar o para cambiar la violencia de género y la desigualdad laboral. Seguimos en lo mismo. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Que si uno decís, la violencia de género decayó en los niveles bárbaros. El problema es que la violencia de género está instalada en las mismas estructuras judiciales y políticas, ya sea municipio, gobierno provincial o gobierno nacional. En las universidades también. En las universidades, en las escuelas secundarias. O sea, no cambió nada. Las políticas de género, lo único que vinieron a hacer es generar mayor brecha y mayor violencia en contra de la mujer y en contra del hombre. Porque si hablamos de género, hay dos géneros, mujer y hombre, biológicamente, y se genera una mayor violencia. Vamos, los invito a cualquiera que vayan al Poder Judicial y vean la cantidad de casos de violencia de género que existen. Normalmente siempre más en contra de la mujer, por lo que está escrito. Pero yo he visto en barrios donde mujeres destruyen a los hombres y después van, los denuncian y esos tipos quedan en la calle, pierden todo, van detenidos porque ni siquiera hay un juicio, son 2 años que te detienen. La semana que viene vamos a hablar con una amiga que tengo que es especialista en esto de las noticias, de las denuncias falsas. Exacto. Es terrible eso. Es tremendo de algo que sucede y es una realidad. Walter, tenemos invitados para el día de hoy. Tenemos invitados, ahora enseguida habían quedado de venir los chicos libertarios, porque a veces les había complicado, habían quedado encerrados. Lo tenemos al profe José Ricardo y lo tenemos a Hugo Carena, que en este momento está en un procedimiento que lo han llamado, así que ahí me está diciendo que espera que sea rápido. Antes de las 11, después de las 11 igual está bueno, porque después vamos a, si no viene, le pasamos un llamadito que los cuente del tema del procedimiento. Porque es noticia fresca. Totalmente. Todo sirve. Totalmente. Empezamos con buena música. Perfecto.